Con la modalidad de autogestión de FlexSite vamos a poder realizar distintas configuraciones. Entre ellas, vamos a poder realizar configuraciones en nuestras redes inalámbricas. Para ello, nos vamos a nivel de grupo de configuración sobre el grupo en el cual queremos aplicar las configuraciones. En el menú seleccionamos dispositivos. Dentro de la tabla puntos de acceso tenemos que seleccionar configurar y en las nuevas tablas que aparecen WLAN. Vemos cómo aparecen un listado de los SIDs inalámbricos ya creados. Si nos vamos a la derecha vemos que tenemos la opción de editar y también de eliminar. Debajo de la tabla aparece la opción de añadir SSID. Entonces, vamos a ver un ejemplo. La creación de un nuevo SSID se realiza en 5 pasos y vamos a ir siguiendo cada uno de ellos. Lo primero es elegir un nombre. Vemos que además aparece un desplegable con distintas configuraciones avanzadas. Por ejemplo, podemos ya desde el principio poner un límite de ancho de banda para nuestros usuarios, tanto en tráfico ascendente como descendente. Pulsamos siguiente y vamos al paso 2. En el paso 2 podemos seleccionar cómo queremos hacer la asignación de IPs, en este caso con un servidor de DHCP externo. Por su parte, para la asignación de VLANs vamos a realizarlo de forma estática. Indicamos, por ejemplo, que para nuestro SSID queremos la VLAN 11. Pulsamos siguiente y vamos al paso 3, que está relacionado con la seguridad. En este paso hay distintos niveles de seguridad que podemos aplicar. Podemos tener nuestra red abierta, podemos generar un portal cautivo para el registro de usuarios, podemos tener un nivel de seguridad personal en el cual todos los usuarios tendrán la misma contraseña o un nivel de seguridad de empresa. Vamos a configurar este nivel de seguridad. Elegimos WPA3 y en cuanto a servidor tenemos la opción de elegir un servidor interno, es decir, la autenticación se hará contra la base de datos interna de los APs o aquí añadir un servidor Radius externo que tengamos disponible. Como configuraciones adicionales podemos, por ejemplo, activar una autenticación MAC previa a la 802.1x. Pulsamos siguiente. En el paso número 4 vamos a configurar reglas de acceso. Podemos no configurar ninguna regla de acceso y por tanto no poner restricciones. Configurar reglas de acceso basadas en red. En tal caso, las reglas de acceso que se creen se van a aplicar a todos los usuarios por igual o reglas de acceso basadas en roles, en las cuales aplicaremos distintas reglas de acceso a cada rol. Para crear una regla de acceso, pulsamos en Añadir regla y vamos a crear, por ejemplo, una regla de acceso según categoría web. Seleccionamos, por ejemplo, la categoría juegos y lo que vamos a hacer es denegar esa categoría. Podemos, por ejemplo, bloquear una URL concreta. En este caso solamente tendríamos que añadir un tipo de regla de URL de página bloqueada y añadir la URL. Ya tendríamos nuestra regla creada. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es añadir prioridades a distintas aplicaciones según yo crea que impactan en mi negocio. Por ejemplo, estamos realizando muchas reuniones por Teams, entonces es una aplicación importante y yo quiero priorizar su utilización. Pues pongo una regla de control de acceso de aplicación, busco Microsoft Teams
La acción sería permitir y en las opciones seleccionaremos prioridad 802.1p, indicaríamos el valor de prioridad que queremos asignar. Ya tendríamos creadas nuestras reglas. Como hemos dicho, al estar en el tipo basado en red, a todos los usuarios se les aplicarían estas reglas. Si queremos discriminar por roles, tendríamos que irnos a la opción de basado en rol. En esta primera columna nos aparecen los roles que tenemos creados, podríamos crear uno nuevo. Vemos que en el rol por defecto del SSID aparecen todas las reglas que hemos creado anteriormente y en el resto de roles, pues bueno, las que tuvieran. Entonces, haciendo clic en cada rol, podemos añadir más reglas o eliminarlas, y de tal forma que tendríamos reglas distintas para cada rol. En esta opción podemos también crear reglas de asignación de roles. Simplemente sería, pues, seleccionar un atributo, una regla de asignación y un rol. Pulsamos siguiente y llegamos al último paso, en el cual se nos muestra un resumen de todas las configuraciones que hemos ido seleccionando a lo largo de todo el proceso. Chequeamos que está todo correcto, que aparecen las configuraciones que queríamos aplicar y pulsamos finalizar. Y ya tenemos creado nuestro SSID. Vemos que aparece en la lista. Site, ya sea en modalidad gestionado por Telefónica o en modalidad de autogestión, vamos a poder administrar el acceso a la red Wi-Fi de invitados a través de Portal Cautivo. Para ello nos vamos a ir a nivel de grupo de configuración, seleccionamos invitados en el menú lateral, nos aparecerá una lista con los portales cautivos ya creados por defecto que podemos editar, eliminar o visualizar. También nos aparecerá la opción de crear un portal cautivo nuevo. Para ello pulsamos este botón con el signo más y nos aparece un proceso en 3 fases. La primera es configuración de nuestro portal. Indicamos el nombre, el tipo de inicio, que puede ser anónima, es decir, sin credenciales, autenticados, en el cual se pedirá usuario y contraseña, o bien se puede hacer social login, y Wi-Fi de Facebook. En este ejemplo vamos a seleccionar autenticados. A continuación seleccionamos un tipo de autenticación. Por ejemplo, usuario y contraseña. Seleccionamos registro automático y correo electrónico. Podríamos, por ejemplo, requerir verificación o hacer conexión mediante redes sociales, que nos da la opción de Facebook, Twitter, Google, LinkedIn. Pero de momento no lo seleccionaremos para este ejemplo. Si pulsamos siguiente, pasamos a la fase de personalización. En esta fase vamos a poder diseñar la estética de nuestro portal. Elegimos si lo en forma vertical o horizontal. Nos recomiendan mejor para teléfonos el formato vertical y para ordenadores el horizontal. Podemos elegir el color de fondo. Aquí, por ejemplo, nos podemos ir a colores que encajen con nuestros colores corporativos. Para rellenos de encabezado, etcétera. Como no, para la fuente también. Podemos incluso añadir logotipos o imagen de. Voy a buscar, por ejemplo, un logotipo, añadir. Podemos añadir un texto de términos y condiciones de uso de nuestra red que queramos, mostrar o no mostrar casilla de aceptación de dichos términos.
Podemos, por ejemplo, también añadir anuncios y pulsar siguiente. En esta fase podemos añadir botones y complementos a nuestro portal. No obstante, todos estos campos son opcionales, con lo cual no lo vamos a rellenar en este ejemplo para que se seleccionen los valores por defecto. Y llegados a este punto podemos finalizar la creación de nuestro portal o generar una vista previa para ver cómo ha quedado. Vamos a ello. Y aquí tenemos cómo ha quedado nuestro portal. Si quisiéramos realizar un cambio, podríamos hacerlo antes de finalizar, pero si nos parece adecuado, podemos simplemente finalizar la creación del mismo y ya nos aparecería creado en nuestra lista. Vemos aquí portal cautivo. El siguiente paso sería crear la red de invitados. Para ello podemos ir a dispositivos, configuración y en la tabla WLAN añadir un nuevo SSID. Nombraremos de invitados y en seguridad seleccionar portal cautivo en la nube y seleccionar nuestro nuevo portal, o bien desde donde estábamos, desde el menú invitados, pulsar el símbolo de configuración y ya nos aparece directamente la opción de crear una red de invitados. Le damos el nombre del SSID, añadimos cuál sería la página de inicio, pulsamos guardar y ya lo tendríamos. Flexsite integra la funcionalidad de analíticas de presencia, que nos permiten recoger y analizar los datos de los clientes en lugares públicos o entornos empresariales. Basándonos en estos análisis, vamos a poder determinar distintos patrones de comportamiento. Para consultar esta información de analíticas de presencia en Flexsite, nos vamos a situar a nivel de sitio y una vez en el sitio, en el menú de invitados. Vemos que ya nos aparece una tabla con los datos, el nombre del sitio, el número de transeúntes, es decir, la gente que pasa por delante de nuestro negocio, el visitante único, que son las visitas que no repiten y se realizan una única vez, la tasa de conversión, el número total de visitas y los visitantes leales, es decir, que nos han visitado en más de una ocasión. Además, podemos también ver el tiempo promedio de las visitas. Si nos fijamos aquí arriba a la derecha, tenemos marcado un rango temporal, que es en el que se enmarcan los datos que nos está mostrando la tabla y que podremos modificar haciendo clic en este desplegable del calendario. Si queremos ver esta información de una forma más gráfica y visual, hacemos clic en el botón Resumen y vemos todo de forma gráfica. Es decir, las visitas totales frente a los transeúntes, por ejemplo, las visitas leales frente al total de visitantes, la frecuencia de las visitas o el estado conectado o no conectado de las mismas. Vemos que aquí volvemos a tener el filtro temporal. Además, podemos notar que al posicionar el cursor encima de las gráficas nos va dando los datos numéricos y que podemos cambiar la precisión, por ejemplo, de diario a semanal. Y bueno, pues así es como Flexsite con esta información nos ayuda a optimizar los espacios de trabajo, por ejemplo, o a desarrollar o mejorar estrategias que maximicen las oportunidades o los ingresos de nuestro negocio. Las capacidades de Flexsite en cuanto a monitorización van más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Así,
En el menú Aplicaciones vamos a tener un listado de las aplicaciones que han utilizado los usuarios conectados a nuestra red. Vamos a tener información de su categoría y su uso en ancho de banda, tanto enviado como recibido. Si abrimos el desplegable, podemos ver esta información en forma de gráfica. Además, pulsando en la tabla de sitios web, vamos a poder ver estadísticas de uso de los sitios web, clasificados por reputación o por categoría. Por último, podremos ver también si ha habido en algún grupo concreto algún bloqueo de tráfico y descargarnos un CSV con el detalle de la información. Para tener disponible la información que acabamos de ver, es necesario tener activado la funcionalidad DPI, Deep Packet Inspection. Para ello, nos vamos a nivel de grupo de configuración, menú Dispositivos y dentro de la pestaña Punto de acceso pulsamos Configuración. Abrimos la tabla de servicios y desplegamos el servicio AppRF. Vemos que podemos activar la inspección profunda de paquetes a nivel de aplicación, a nivel de contenido web o pulsando todos para activar en ambos casos. Una parte muy importante dentro de la monitorización es la capacidad de visualización de eventos de seguridad. Con FlexSite, en el menú Seguridad, vamos a poder ver un listado de aquellos eventos derivados del sistema de detección de intrusiones en la red wireless. Así los vamos a tener indicando el tipo de evento, la categoría, el nivel de criticidad, la hora, la dirección MAC, el punto de acceso que lo detecta. Y si abrimos en esta pestaña desplegable, podemos obtener más detalles, como por ejemplo la descripción del evento. Para poder ver este listado, es necesario que tengamos activada la detección de intrusiones. Para ello, nos vamos a situar a nivel de grupo. Dentro del grupo de configuración, iremos al menú Dispositivos. Pulsamos el icono de configuraciones y dentro de las tablas que aparecen, la tabla de seguridad. Vemos que podemos hacer distintas configuraciones en el ámbito de la seguridad, pero en este caso nos interesa la parte de IDS e IPS inalámbricos. Abrimos el desplegable correspondiente y vemos que podemos hacer configuraciones tanto a nivel de detección como a nivel de protección y en ambos casos a nivel de infraestructura o a nivel de clientes. Podemos desactivarlo o activarlo seleccionando algunos de los niveles precreados que incluyen detecciones o protecciones ya predeterminadas o un nivel personalizado en el que vamos seleccionando las que nos interesan. Para el ejemplo, utilizaremos niveles precreados. Hacemos lo mismo con la protección. Como observamos, también podemos aplicar métodos de contención, tanto por cable como por la red inalámbrica. Una de las fortalezas de FlexSite es la cantidad de datos y visibilidad de nuestra red que aporta. Situándonos a nivel global, en la pestaña del menú General, nos aparecen 4 tablas. La primera de ellas, estado de la red, nos muestra un mapa de España donde se indican los diferentes sites que componen nuestra red. En verde aparecen aquellos que gozan de buena salud y en rojo los que tienen algún problema. Podemos hacer zoom y posicionar el cursor encima para obtener más información acerca del problema o incluso podríamos hacer clic en el dispositivo que aparece en rojo
para obtener el máximo detalle. En la siguiente tabla, en la tabla resumen, aparecen distintas gráficas de estadísticas de uso de ancho de banda, de clientes, en total o por red, en la cual podemos aplicar filtros. Y también cuáles serían los primeros puntos de acceso o clústeres de AP por uso. Pasamos a la tabla de conectividad Wi-Fi, que nos aportan todos los datos relativos a lo que sería la experiencia de usuario. Con esta información podemos saber si los usuarios han tenido problemas en la asociación a una AP o en la autenticación o en las conexiones con el DHCP o el DNS. Podemos verlo en forma resumida con porcentajes y colores o algo más de información en forma de tabla. También podríamos aplicar distintos filtros. En la tabla Detalles de inteligencia artificial, lo que vamos a tener son las posibles desviaciones del comportamiento de nuestra red, de lo que se supone que sería normal en nuestra red, con respecto a muchas informaciones que se han recolectado y se han analizado con herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual, pues tenemos un punto más con el que evaluar si tenemos algún problema. Continuando con la siguiente pestaña del menú, iríamos a la parte de dispositivos y vemos que aparece una tabla para los puntos de acceso y otra para los switches. En ambos casos aparece un banner en la parte de arriba donde nos resume el estado de salud de los dispositivos. Y más abajo una tabla con la lista de todos los dispositivos indicando su nombre, estado, la controladora virtual, dirección IP, modelo, número de serie y versión firmware. Haciendo clic en cualquiera de ellos vemos que salimos del nivel global y nos lleva a la página detallada de lo que sería el dispositivo. Aquí tenemos toda la información del mismo y, por ejemplo, bajando podemos ver pues cuál sería el datapath o incluso cuántos clientes están conectados a la red de una AP. Vamos a volver al nivel global y vamos a ir al menú clientes. En este caso, igual tendríamos un banner con el estado de salud de los clientes de forma agregada, o bien podríamos filtrar para separar los clientes de puntos de acceso o los clientes de switches. Y también podríamos hacer clic en cualquiera de ellos para ir a la página de detalles. También en este caso nos aparece el datapath y distintos detalles de cada cliente. Una vez visto los datos más interesantes que podemos observar a nivel global, nos vamos a ir a nivel de site. Y vemos que los menús que aparecen son bastante parecidos, pero aparece alguna cosa nueva. Por ejemplo, en el menú general nos aparece una nueva pestaña de topología, donde podemos ver la topología que tenemos en el site concreto y posicionando el cursor encima, pues algo más de información de detalle de cada equipo. O, por ejemplo, también vamos a tener una pestaña con los planos de planta. Aquí podemos cargar los planos de nuestra planta, ubicar los APs y de esta forma pues observar cuál sería la cobertura que estamos teniendo. A nivel de site, pues también vamos a tener menús dispositivos y clientes.
que serían, en este caso, igual que a nivel global, pero agregando únicamente los datos relativos al site en que nos encontramos. Podemos ver también la parte de alertas y eventos, que también podríamos ver a nivel global sin ningún problema. Y aquí nos aparecen una serie de alertas y eventos que se han detectado en nuestro. Podemos verlo en el banner de aquí arriba de forma resumida y categorizada, clasificada. Y luego también pues, con mayor detalle en la tableta que aparece debajo. En el menú Rastro de auditoría vamos a tener un listado de los distintos cambios que se han realizado a través del portal, indicando fecha, dirección IP, número de usuario, destino, categoría y la descripción del cambio. Flexsite proporciona herramientas útiles para la detección de problemas de conectividad tanto con clientes como con dispositivos. Por ejemplo, estando a nivel de site, nos vamos al menú clientes y en el listado de clientes veríamos si hay alguno que tuviera algún problema. En tal caso, haríamos clic en dicho cliente y estando ya dentro de la página de detalle de ese cliente nos iríamos al menú de eventos dinámicos. Vemos que aparece la MAC del cliente. Bueno, aquí lo que se hace es lanzar una sesión de solución de problemas y aquí en esta pantalla veríamos los eventos en tiempo real que suceden durante la sesión. Si antes de lanzarla habilitamos la opción de captura de paquetes, al final de la sesión podremos descargar los paquetes intercambiados. Además, si queremos hacer diagnósticos a nivel de dispositivos, podemos hacerlo también. Hemos vuelto a nivel de site, nos vamos al menú de dispositivos y haríamos lo mismo. Clic en el dispositivo en cuestión y una vez que estamos a nivel de dispositivo, nos vamos al menú de herramientas. Y queremos hacer pues una prueba, en este caso, por ejemplo, como es de conectividad, pues vamos a lanzar un ping. Indicamos el destino del ping y lanzamos el test pulsando ejecutar. Aquí en esta ventana en negro podemos observar los resultados. Flexsite nos permite crear informes. Para ello nos vamos al menú Informes y vemos que nos da tres opciones: examinar informes ya creados, administrar informes programados o crear o programar nuevos informes. En este ejemplo vamos a crear uno. Pulsamos Crear. Lo primero es elegir el tipo de informe. Hay distintos tipos de clientes, de infraestructura, de cumplimiento de seguridad, aplicaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a sacar un informe de inventario de infraestructura. Pulsamos Siguiente. Ahora elegimos el contexto. Puede ser grupos, etiquetas, sitio. En este caso lo vamos a querer a nivel de sitio y además de un sitio en concreto. Elegimos el sitio y pulsamos Siguiente. Ahora elegimos la periodicidad. Puede ser una vez, ya sea en este instante o más tarde, en el cual programaríamos la hora concreta. Puede ser una periodicidad diaria, semanal o mensual. En este caso vamos a elegir una sola vez y ahora. Damos título a nuestro informe. Indicamos un correo electrónico y el formato. Y pulsamos en Generar. Ya tenemos el informe creado correctamente. Al haber introducido un correo electrónico, en un par de minutos como mucho lo tendremos en nuestra bandeja de entrada. Además podemos consultarlo a través del portal. Si nos vamos a examinar, vemos todos los informes generados y vemos como el último
es el inventario del site Las Rozas que acabamos de crear. Usamos y lo podemos consultar en el propio portal o también descargar en distintos formatos o enviar por correo electrónico. Con la modalidad de autogestión de FlexSite vamos a poder crear grupos de configuración, eliminar grupos existentes o añadir dispositivos a un grupo creado. Para ello, situándonos a nivel global, vamos al menú Organización y vemos cómo en la tabla Grupos nos aparece a la izquierda una tabla con los grupos de configuración que ya tenemos creados y a la derecha una tabla con los dispositivos de nuestra red. Para crear un nuevo grupo, pulsamos en el botón Nuevo grupo. Nos pedirá el nombre y señalizar qué dispositivos queremos que sean gestionados por interfaz de usuario o por plantillas. En este caso, como queremos gestionar todo por interfaz de usuarios, no vamos a marcar ninguna de las opciones. Añadimos una contraseña para nuestro grupo y pulsamos en el botón Añadir grupo. Observamos en el listado que ya nos ha creado nuestro nuevo grupo. Para añadir dispositivos a nuestro grupo, simplemente tenemos que ir a la tabla de dispositivos, pinchar en el dispositivo que queramos mover, arrastrar hacia el grupo y soltar. Nos pide confirmación y aceptamos. Si quisiéramos eliminar el nuevo grupo creado o cualquiera de los demás, bastaría con posicionar el cursor encima del mismo y hacer clic en el icono de la papelera.